Annyeonghaseyo, 3D Yeti en mi da. Hola, ¿cómo están? Yo soy 3D Yeti y bienvenidos a Plori Yeti. Purple Kiss. Mis queridos Ploris, sean bienvenidos a un nuevo videíto de esta semana. ¿Sí está grabando? Sí. Sean bienvenidos a este nuevo video de esta semana. Mis queridos Ploris, el día de hoy, como están viendo en el título del video, vamos a ver las evoluciones de las metas de Purple Kiss, ¿ok? Se estaban preguntando qué chingada está diciendo este güey y más cosas así. Ahorita lo voy a explicar, pero simplemente les quería decir que quise hacer este video por... recientemente, obviamente, cuando estoy grabando, ustedes van a ver este video un poquito después, pero cuando estoy grabando este video llevamos ya unas semanitas, creo que ya lleva el mes, de que salió Headway, ¿no? Esto se está poniendo muy oscuro, ¿qué pedo? Ahí está. De la era de Headway, ¿no? Con On My Bike y demás, ¿no? Y ahí comentándolo con algunos ploris y demás, me di cuenta que muchos ploris, como saben, bueno, vamos a empezar con el video y les voy a dar el pequeño contexto, así que vamos a empezar. Simplemente quería mencionar por qué quise hacer este video, pero bueno, ahora sí, vamos dentro del video. Bien, mis queridos ploris, antes de todo este pedo que estaba comentando, primero quiero comentar qué son las goals, qué son las metas y demás, ¿ok? Como su nombre lo dice, normalmente pues esto es muy famoso o muy conocido pues en los fans de Purple Kiss, en los fans del K-pop en general, donde los fans, como saben, en esta industria del K-pop en general, los números pues para tanto los fans como las empresas, las ventas y todo este pedo pues son muy importantes, ¿no? Entonces, debido a esto, muchos fans hacen ciertas plantillas donde pues ponen un número estimado que pues son las metas como fandom para alcanzar pues ciertos números en ciertas cosas que ahorita iré mencionando de su grupo, ¿no? Entonces todas estas pequeñas plantillas normalmente son cuántas visitas van a tener en YouTube al día, en 24 horas, luego a la semana o al mes, cuántas reproducciones van a tener en Spotify, cuántas ventas van a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente dentro de Purple Kiss también existen estas plantillas que han hecho los pequeños ploris, ¿no? Entonces, yo comentándolo con algunos ploris me di cuenta que muchos no conocían que las Purple Kiss también les hacían metas, les hacían goals, ¿no? Entonces, debido a esto, me quise dar a la tarea de investigar todas las metas que han tenido en todas las eras, desde Into the Violet hasta la fecha que estoy grabando este video, que es Headway, ¿no? Donde quiero ir con ustedes viendo y comentando la evolución de estas metas. Si antes pedían más, pedían menos, si han ido evolucionando, si han ido bajando, si han ido subiendo, ¿no? Repito, estas metas que ustedes van a ver aquí, las imágenes que ustedes van a ver, en primera, son cosas hechas por fans, por ploris, ¿ok? No son números que la empresa dio, no son números que sí o sí tienen que alcanzar, no son números que las puso a alguna agencia o algún programa, no. Simplemente son números que los fans creen que podrían alcanzar, en este caso las Purple Kiss, las metas y demás, por las metas que, pues como que se estiman, ¿no? Del grupo, ¿no? Entonces, una es esa. Dos, todas estas plantillas pueden ser diferentes dependiendo del fan o el grupo que lo haga. ¿A qué me refiero a esto? Muchas de estas metas que ustedes van a estar viendo son de una página que es creo que la más famosa de Purple Kiss, que se llama Purple Kiss Indonesia, ¿ok? No los conozco de más, pero pues todos los créditos a estas personas, ¿ok? Entonces, si esta página hizo esas metas en base a, no sé, gráficos o demás, pues esas son las metas que estas personas pusieron, ¿ok? Hay otras páginas como por ejemplo Purple Kiss Latinoamérica, además, o fans individuales que quisieron hacer las metas, pero las que les voy a mostrar aquí son las más famosas, ¿ok? Si tú buscas Purple Kiss Into Violet Goals, por ejemplo, te van a salir las más famosas y son las que voy a estar mostrando, ¿ok? Entonces, obviamente, si ustedes encuentran alguna otra de estas plantillas diferente, pues es muy probable que los números que también piden son muy diferentes, ¿ok? Entonces, repito, las que ustedes van a estar viendo aquí son las más famosas, las que encuentras casi siempre, las que han publicado por ERA por las páginas más grandes de Purple Kiss y demás, ¿ok? Simplemente, repito, esto lo quiero hacer, ya se volvió a oscurecer este pedo, ¿qué tal? Repito, esto simplemente yo se los quiero mostrar para ir comentando ciertas cositas de la evolución y demás. No son números que sí o sí tengan que ser, que sí o sí se tengan que cumplir, simplemente son lo que los fans han puesto y yo solamente quiero ir comentándolo y enseñándoselos para dar ciertas opiniones y para que ustedes también pues vayan viendo más o menos cómo fue evolucionando este pedo, ¿ok? Entonces, sin más dilaciones, dicho ese contexto, vamos a empezar ahora sí.
Bien, la primera imagen que ustedes están viendo ahí son las goals de Into Violet, ¿ok? Como pueden ver, es una plantilla bastante sencilla y demás. Ahí abajito está los créditos de la arroba y demás. Y pues como pueden ver, es de Into the Violet, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos las metas de YouTube, las metas de Spotify, de Twitter, de Naver TV, Shazam, iTunes, Melon, el Janteo y demás, el Billboard, etcétera, etcétera, ¿no? Donde pues obviamente van a ir variando todo este tipo de cositas, ¿no? Bien, entonces como lo están viendo, pues hay muchas cosas donde los fans hacen metas y demás. Obviamente para este video, para todas las eras que vamos a estar mencionando, solo me voy a concentrar en la evolución de ¿cómo se llama? Tanto de YouTube como de Spotify, ¿no? Que son como los más importantes, al menos de este lado del charco y como que lo que más se ve, ¿no? Me voy a saltar todo lo demás del Twitter, el iTunes, el Shazam y demás, porque pues, por ejemplo, las ventas, que es en el janteo y demás, quiero hacer un video especial de todo ese pedo, ¿no? De la evolución, pero en las ventas. Entonces, en este video solo nos vamos a basar en YouTube y en Spotify, ¿ok? Bien, entonces como pueden ver vamos ahora a ir mencionando y vamos a ir anotando para ir viendo las evoluciones de las Purple Kitties, ¿no? Donde primero tenemos el millón, o sea que tuviera 1 millón de visitas en 24 horas. Después que tuviera 25,000 comentarios, 25,000 likes, perdón, en 24 horas. Después 100,000 comentarios en 24 horas. Y por último, 5 millones de reproducciones en una semana, ¿ok? Que básicamente siempre es como los niveles que lo toman, o sea, como de 24 horas de visitas y después hasta la semana, ¿no? Bien, y después en Spotify tenemos que eran 20,000 streams, las primeras 24 horas del title track, y después 200,000 reproducciones del title track en una semana, ¿ok? Y después por último tenemos que 25,000 de streams en los B-sides. Como saben, pues obviamente las canciones, aparte del title track que fue Ponzoña, pues tenemos Hello, etcétera, Can We Talk Again, etcétera, etcétera, las demás canciones, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora tenemos todo ese pedo, ¿no? Bien, esos son los números que tenemos. Ahora pasemos a Hide and Seek, ¿ok? Ahí nuevamente van a estar viendo la foto en la pantalla, donde pues tenemos que es YouTube y Spotify y pues lo demás que ya vimos, ¿no? Shazam, iTunes, Twitter, Gaon, etcétera, etcétera, ¿no? Pero repito, solo para este video nos vamos a concentrar en YouTube y en Spotify, ¿no? Tenemos que van a ser 2 millones de visitas en 24 horas y 10 millones de visitas en una semana. Como podemos ver, doblaron los números que tuvieron las Purple Kitties en Ponzoña, ¿no? Y para Spotify tenemos que el title track debe de tener 75,000 streams en 24 horas y los B-sides van a tener o tienen que tener 30,000 streams en 24 horas, ¿no? Después pasamos a una semana donde el title track debe tener 600,000 y los B-sides deben tener 150,000 streams, ¿no? Básicamente son los números que vamos a tener ahorita. Bien, después pasamos, aquí van a estar viendo la foto de la era de Mem, como saben vamos a ir por eras y pues la que sigue va a ser Mem, donde vamos a empezar con YouTube, donde se supone que debe de tener 3 millones de visitas y en una semana siguen con los 10 millones de visitas que ya habían puesto en la semana, bueno, en Hide and Seek, ¿no? Y por otro lado, tenemos que en Spotify deben de tener 50,000 visitas en su title track las primeras 24 horas y a la semana deben de tener 500,000, ¿no? Que hasta donde tengo entendido, ahí le bajaron un poquito. Y los B-sides deben de tener 25,000, de visitas de streams en el Spotify y deben de tener 100,000 de visitas de streams, en Spotify, ¿no? Después de los B-sides, ¿ok? Bien, mis queridos exploradores, ahora pasamos con la época de Geeky Lang, ¿no? Que es el que todavía nos sigue de ¿cómo se llama? De la época de Mem y pues donde sabemos que la Park Young también fue la última que participó, ¿no? También ahí tenemos el YouTube, Shazam, iTunes y TikTok. Aquí como pueden notar tenemos el TikTok, donde ya empezaron a meter el TikTok. Como saben, pues ya los TikToks son los que nos fueron también proporcionando todas estas nuevas eras y demás. Y pues tenemos que también debe tener 500 sonidos, pero bueno, eso simplemente no lo quiero mencionar tanto, ¿ok? Entonces, pasamos primero con YouTube. Las primeras 24 horas nos dice que deberían de tener 3 millones de visitas. Después la primera semana que deberían de ser 5 millones de visitas, ¿ok? Y pasamos con Spotify, donde nos dice que el title track en 24 horas debe tener 40,000 y los B-sides en 24 horas deben de tener 20,000, ¿ok? Después, la primera semana del title track debe tener 200,000 y la primera semana de los B-sides deben de tener 100,000, ¿ok? Mis queridos players,
Va, entonces son los números que tenemos ahí y pues los demás que ahorita pues no nos interesan demasiado, ¿va? Y ahora pasamos con el Cabin Fever, ¿ok? Ahí podemos ver que también la plantilla está muy bonita y ahí tenemos una Swan saludando, dándonos la bienvenida al insólito hotel, ¿ok? Pero bueno, aquí como pueden notar ya empezaron a meter también las metas de TikTok, ¿ok? Personalmente esas tampoco las voy a contar, pero para que tengan más o menos un entendido, por ejemplo, como saben, cuando ustedes van a hacer un TikTok, le pueden poner un audio de qué audio quieren escuchar y pues en este caso ya empezaron a meter de ¿cómo se llama? Pues los TikToks de que usaran la canción de de Sweet Juice en este caso, ¿no? Entonces simplemente es eso, pero tampoco lo vamos a mencionar y tenemos también de iTunes, de Twitter, Janteo, etcétera, etcétera, ¿no? Que por ejemplo ahí vemos las ventas y demás, pero ahorita no nos interesa ese pedo, ¿no? Eso lo vamos a mencionar como dije en otro video. Entonces bien, tenemos YouTube, donde las primeras 24 horas nos dicen que deberían de tener 3 millones de visitas, después la primera semana deben de tener 15 millones de visitas, ¿no? Entonces pasamos a Spotify, las primeras 24 horas donde tenemos el title track son de 50,000 y en los B-Sides deberían de ser de 30,000, ¿ok? Después la primera semana deberían de tener 300,000 en los title track y los 100,000 en los B-Sides, ¿ok? Entonces esos son los números que tenemos, ¿va, mis queridos Ploris? Queridos Ploris, pasamos a la época más oscura de Purple Kiss, donde tenemos el Festa Goals, ¿ok? Ahí tenemos la plantilla, la verdad es que la hicieron muy bonita, está muy muy bonita y todo el pedo. Ahí tenemos lo mismo, YouTube, Spotify, TikTok, Twitter, Melon, iTunes y demás, ¿no? Pero como sabemos nos vamos a concentrar en YouTube y en Spotify. Primero, en YouTube tenemos que las primeras 24 horas deben de tener 2 millones. Después la primera semana deben de tener 9 millones de visitas, ¿ok? Después en Spotify el primer día, o sea en las primeras 24 horas, el title track debe tener 120,000 y los B-Sides deben de tener 50,000, ¿ok? Y después la primera semana... la primera semana después en Spotify debe tener 1,000,000 de streams el title track y 300,000 los B-Sides, ¿ok? Ahí en conjunto, ¿va? Esas son las metas que tiene el poderosísimo Festa, que personalmente ahí yo me río. No es cierto, pero bueno, a pinche Festa. Pero bueno, pasamos con la era de BXX, ¿ok? Mis queridos players, ahí tenemos una plantilla un poco más bonita. Aquí ya se ve que llegó al fin un plori que es diseñador gráfico, güey, porque pues así son todos los ploris, güey, sin chamba, pobres y demás. No es cierto, pero bueno, ahí tenemos el BXX, las walls de BXX, tenemos en YouTube. Bueno, ahí tenemos YouTube, Janteo, TikTok, iTunes, Twitter, Melon, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, tenemos YouTube donde las primeras 24 horas nos dice que deben de tener 1.3 millones de visitas, ¿ok? Después la primera semana deberían de tener 4 millones de visitas, ¿ok? Y después en Spotify el primer día o las primeras 24 horas, BBB, o sea, el title track debe tener 130,000 streams. Y los B-Sides 40,000, ¿ok? Ya la primera semana deberían de tener 1,000,000 de streams y 300, o sea, el title track y 300,000 los B-Sides, ¿ok? Esas son las metas que tuvimos para el BXX, ¿ok? Y por último, llegando a la fecha, repito, mientras estoy grabando este video, todavía este es el último comeback. Espero que cuando estén viendo este video no haya salido otro comeback, espero yo. Pero bueno, que son las metas de Headway, ¿ok? Ahí nuevamente tenemos Spotify, YouTube, iTunes, Melon, TikTok, Shazam, Janteo, etcétera, 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 ¿ok? Bien, entonces en YouTube nos dice que el primer día, las primeras 24 horas, On My Bike debería tener 1,000,000 de visitas y a la semana debería tener 5 millones de visitas, ¿ok? Bien. Y en Spotify nos dice que el primer día, las primeras 24 horas, perdón, ya me estoy quedando oscuro otra vez, pinche sol, decídete cómo poner. Tenemos que 70,000 para On My Bike, las primeras 24, y para los B-Sides 35,000, ¿ok? Y después para para la primera semana 600,000 para On My Bike y 150,000 para los B-Sides, ¿ok, mis queridos Ploris? Bien, y aquí algo que voy a meter extra, obviamente esto como tal no es de las Purple Keys, pero sí es de las Purple Keys, hablamos del solo de Swan. Ahí estaban viendo ustedes la plantilla que también hicieron las metas, porque sí, amigos, también pues obviamente pues es parte de Purple Keys y pues entra dentro de las metas aunque haya sido su solo, ¿no? Pero pues tenemos en YouTube, las primeras 24 horas deben de ser 700,000. Y la primera semana debe de ser 3 millones, ¿ok? Y en Spotify las primeras 24 horas 50,000 para el title track y 20,000 para los B-Sides. Y después la primera semana debe de ser 20,000 deben de ser 350,000 para el title track y 120,000 para los B-Sides, ¿ok, mis queridos Ploris? Bien, entonces con eso
ya hicimos todo el recorrido de todas las eras de Purple Kiss, ¿ok? Entonces vamos a mis opiniones y cositas que les quiero ir comentando. Vamos allá. Bien, entonces mis queridos Ploris, como están viendo, aquí en pantalla voy a estar poniendo un pequeño Excel. Ya saben, mis Exceles bien culeros, pero que me da mucho gusto hacerlos. Aquí no vamos a hacer matemáticas ni nada, solamente es para que ustedes tengan la visión de la evolución, ¿ok? Por era, desde Into the Violet hasta Headway, ¿no? Aquí simplemente es representativo. Como quiero empezar diciendo, primero que nada, de todas estas metas, como dije al principio del video, recuerden que estas metas no son oficiales, no es como que se tengan que cumplir sí o sí, o no es como que si no las cumplen, pues las Purple Keys vayan a perder algo o así, no. Repito, todas estas metas son por parte de los fans, por parte de la comunidad de los Ploris. Entonces, como tal, simplemente recuerden que todo esto es más representativo que otra cosa, pero simplemente quiero dar una opinión, preguntarles a ustedes y que ustedes también dejen abajo la opinión. Como sabemos, Purple Kiss pues lamentablemente es un grupo al que no le ha ido muy bien en esta cuestión que hoy en día pues los fans califican y que el K-pop, en lo que el K-pop se ha transformado más que nada, que son visitas, ventas y demás, ¿no? Obviamente sabemos que Purple Kiss no es el gran grupo, obviamente sabemos que no tienen los millones y millones de visitas como otros grupos y demás, ¿no? Pero antes de decir esta opinión, quiero que sepan que al principio las Purple Kiss, al menos hasta la era de Geekyland, estas metas, desconozco el dato obviamente porque lo sabía en su momento, pero obviamente como, pues en ese momento no, mi intención no era hacer videos de Purple Kiss y demás, pues obviamente no fui anotando para futuras referencias, ¿no? Pero hasta donde yo recuerdo, mientras fui viviendo los comebacks de Hide and Seek, que fue Zombie, después en Mem, que pues fue Mem, la misma canción, que fue Geekyland con Nerdy y demás. Mientras yo iba viviendo esas eras, estas metas, al menos del YouTube, que son las en las que más yo personalmente vi si se cumplían o no, se cumplieron. De hecho, incluso superaron las expectativas de pues todas las, ¿cómo se llaman? Las metas que habían puesto los Ploris, ¿no? Pasaban del 1,000,000 de visitas en los 24 horas. Incluso pues sabemos que, creo que ahorita ya Nerdy, no me acuerdo, pero Ponzoña pues es el video que tiene más visitas de las PKs y demás, que tiene como 20 y tantos millones ahorita, que así vagamente recuerdo cuando lo vi en YouTube la última vez. Todas estas metas las fueron superando y como podemos ver en esa evolución, las metas no se movieron mucho. Incluso las doblaron, por ejemplo, para Zombie, ¿no? Que también Zombie fue una canción que pegó bastante, que sonó mucho, que incluso cumplió esas metas, tuvo bastantes ventas buenas y demás. Entonces los Ploris, y como podemos ir viendo en esta evolución, al menos hasta la época de Geekyland, fuimos viendo que estas metas se fueron cumpliendo y fueron incluso incrementando, ¿no? Porque los Ploris decían, pues es que sí, incluso rebasaron las metas, ¿no? Entonces vamos a poner unas metas más grandes, vamos a hacerlo más y pues incluso más y más y más, ¿no? Pero lamentablemente llegamos a la época del Cabin Fever. Repito, en todas estas eras, a pesar de que se cumplían las metas hasta la época de Geekyland, pues no eran las metas de super cabronas, ¿no? O sea, obviamente seguía siendo el milloncito, pues las primeras 24 horas y demás, ¿no? Desconozco si sea la razón, yo personalmente no creo que sea el motivo, pero sí sabemos que las Purple Kiss, a lo mejor por el estilo de música que estaban haciendo y demás, pues pasó lo de la Park Ji-hoon, que se salió después de Geekyland, bueno, durante la época de Geekyland, y llegó el Cabin Fever, donde nuevamente podemos ver las metas, que fueron 3 millones y 15 millones en YouTube y demás, y las metas de Spotify bastante altitas, donde los Ploris todavía tenían esa esperanza que las Purple Kiss lograran esta meta, ¿no? Lograran superar estas metas que tenían, ¿no? Estas visitas y demás, estos números. Pero lamentablemente llegó el Cabin Fever, llegó Sweet Juice y podemos notar por primera vez que a las Purple Kiss no les fue tan bien. Obviamente tienen buenos números, obviamente no están tan jodidas como hoy en día, pero podemos ver que pues estas metas todavía ya no las cumplieron. Ya, o sea, me refiero a que todavía lograron dar algo, pero esas metas ya no se pudieron. Ajá. Ya llegaron a un punto en el que no las alcanzaron y demás. Y que creo que ya los Ploris lograron notar que estaban bastante alejadas, ¿no? Después vino el solo de Swan. Como podemos ver, las metas fueron muy bajas, obviamente porque Swan es una artista muy poco conocida.
De por sí Purple Kiss como grupo era ya... No tuvieron buenos números en Cabin Fever. Vimos que Swan le pusieron metas bastante bajas. Incluso las primeras 24 horas ni siquiera era 1,000,000, ¿no? Y de hecho hoy en día, si no me equivoco, el video de Swan todavía no llega ni siquiera al 1,000,000 de visitas. Donde pues la otra meta eran de 3 millones, ¿no? De hecho incluso esa me dio curiosidad porque recuerdo que Swan no ha llegado ni siquiera al 1,000,000 de visitas. A ver, dejen, ya lo tengo aquí. Sí, incluso aquí lo estoy viendo. Swan no ha llegado ni siquiera a la meta que se supone que eran las 24 horas, ¿no? Que eran 900,000, creo, si no estoy equivocado. Entonces, simplemente llegó a las 800 y de ahí ya no pasó. Entonces, aquí es donde se empezó a ver la caída en esta cuestión de visitas de las Purple Kiss, ¿no? Entonces, llegamos a la época de Festa. Como podemos ver, los números bajaron bastante. Para las metas bajaron bastante. E incluso, ya no recuerdo exactamente, pero según yo, no las cumplieron. El video de Festa es muy bajo y demás, del Seven Heaven pues. Entonces ya se fueron viendo que los números bajaron. Y bajaron, y bajaron, y bajaron. Llegamos a la época de BXX, donde los números también bajaron bastante en las metas y demás. Incluso otra vez nuevamente no las pudieron cumplir. Y creo que incluso, si no estoy equivocado, todavía no las cumplen. Entonces, ya haré un video específico de las visitas de cada video, pero ahorita nada más hablando de las metas. Incluso creo que todavía no llegan y demás. Y después de BXX, lamentablemente llegamos ahorita al presente a Headway. Metas todavía más bajas, güey, más bajas que las que teníamos. Y estamos jodidos, estamos jodidos. Las Purple Kiss están... pero jodidísimas, güey. Estuvimos haciendo muchos memes con los Ploris. Repito, yo esto solo es como método informativo de la evolución para que fueran viendo. Porque a mí personalmente, como dije en el video, como sabemos, como ahorita ya aquí entro un poquito, para los que sean más fans de mi canal, para los que me conozcan un poquito más, yo hice un video que se llama Mi Oscuro Pasado con Sweet Juice. Donde cuando yo vi Sweet Juice de que tuvo muy pocas ventas, porque como mencioné ahorita en este video fue cuando ya no alcanzaron las metas, pues los números en ese momento sí me importaron. Yo quería hacer stream y comprar y demás y etcétera, ¿no? Entonces me di cuenta de muchas cosas que si quieren ir a ver exactamente ese video, pues ahí está, ¿no? Pero lo que quiero decir es que este video lo hago informativo, no lo hago para denigrar ni demeritar a las Purple Kiss ni nada, porque para mí son artistas súper chingonas y demás. Simplemente es informativo de ver cómo fue evolucionando las metas de los Ploris. Llegamos a esta época de Headway y es el comeback con peores números registrados de toda la historia de Purple Kiss, amigos. O sea, todavía ni llega al 1,000,000. De hecho, creo que ahorita que estamos viendo todavía no llega ni siquiera al número que tiene la Swan de 800,000. El Headway es el peor comeback de las Purple Kiss en el sentido de números. Yo nada más les quiero dar un mensaje, que esto ya lo dije en el video y lo voy a repetir y lo voy a repetir y lo voy a repetir y así hasta que me muera. Las Purple Kiss son conocidas... No, lamentablemente no. Pero los pequeños Ploris que están viendo este video, los mismos 16 güeyes o personitas, señoritas, lo que sea que están viendo este video, yo sé que los Ploris que siguen a las Purple Kiss, que les gustan y demás, yo simplemente les quiero dejar una pequeña frase, una pequeña cosa que yo siempre he dicho de las Purple Kiss, que guardo aquí en mi corazón. Las Purple Kiss, afortunadamente los números que tienen son porque ellas se lo han ganado. Ellas hacen su música, componen su música, hacen sus coreografías. Ok, puede ser que no sean las mejores canciones del mundo. Puede ser que no... que sean mejores otras canciones que puedan ser productores. Pero al menos tengo la certeza de que Purple Kiss ha logrado esos números, ha logrado lo que tiene, haciendo lo que les gusta, ¿ok? Lo que yo siempre he dicho es que al menos espero Diosito, espero la vida, lo que sea, que en un futuro no pase. Yo espero que no, porque eso es lo que yo tengo presente. Que yo sé que en un futuro las Purple Kiss no van a venir a decirnos: es que yo cantaba esta canción porque me obligaban. Yo cantaba esta canción porque el productor la hizo para nosotros y la queríamos presentar, o la querían presentar ellos, pero nosotras no. Al menos yo sé que ellas van a decir:
yo hice esta canción, yo escribí esta canción, yo compuse esta canción porque me gustaba. A lo mejor, ok, el día de hoy no me gusta cómo quedó, pero en su momento yo la hice y me gustó y la presenté y gané lo que gané porque yo la hice, ¿ok? Porque ya hemos visto en la industria del K-pop muchas y muchas y muchas artistas y muchos artistas que dicen, pues es que al chile a mí no me gustaba esta canción, no me gustaba este concepto, no me gustaba esto porque nos obligaban, porque ellos le escribieron, porque etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al menos sé que las Purple Kiss lo que tienen, lo que han ganado, lo han hecho porque a ellas les gusta, con la música que a ellas les gusta y no lo que el público les pide ni lo que quieren, ¿saben? Todo lo que tienen, la música, los números y demás son porque ellas han querido esa música. Porque Swan hizo su canción de su solo de 20, porque escribió esa canción pensando en ella, por lo que ha vivido, y no porque lo que alguien más vivió, no porque otro productor le escribió esa canción, no. Sus sentimientos de las Purple Kiss están en las canciones porque ellas son lo que sienten y lo que escribieron y lo que compusieron, ¿ok? No vino un productor, no vino un instructor de baile, no vino etcétera. Obviamente les ayudan, obviamente, pero no vino alguien a decirle escribe esto, canta esto, por algo que ellas no sienten. ¿Ok? Ellas lo hicieron, lo que tienen lo lograron con música que ellas hicieron y que a ellas les gusta, ¿ok? Y yo con eso me quedo porque al final, pues sí, dentro de la industria son importantes los números, obviamente es una industria, necesitan vender, si no cómo se solventan, lo entiendo. Pero también hay que entender esa parte de que al menos, y no de mérito a otros grupos, porque obviamente muchas canciones son muy buenas, aunque no las hayan escrito ellas, son muy buenas, ¿no? Pero quiero que tengan al menos esa pequeña chispa de las Purple Kiss, de que lo hicieron por ellas y para ellas y porque a ellas les gustó y nadie les obligó a hacer algo, güey, a escribir y demás, ¿no? Al menos esa pequeña pizquita puede estar ahí extra de las Purple Kiss, ¿no? Si no tienen números es porque han hecho el estilo que ellas quisieron, la letra que ellas quisieron y no la letra que quiso alguien más. ¿Ok? Entonces pues simplemente es eso. Esa fue la evolución de todas las metas de las Purple Kiss. Pónganme abajo ustedes qué opinan, piensan lo mismo que yo, tal vez no, tal vez yo estoy pendejo, muy probablemente sí. Pero bueno, mis queridos Ploris, como saben, son libres de comentar abajo lo que ustedes sientan, lo que ustedes quieran. Y pues para gustos colores. Al final, personalmente yo ya dejo de ver eso de los números. Simplemente quería hacerlo de modo representativo. Y pues sin más dilaciones yo creo que me despido. Soy Plorilletti, los quiero mucho. ¡Año! Purple Kiss.